Dale nomás. Bueno, cualquier cosa me vas deteniendo para cualquier aporte, o alguien si tiene alguna duda y no le quedó claro, eh, me hacen alguna seña y nos frenamos. Bien. Bueno, arrancando, bueno, creo que ya me conocen, yo di la presentación la última vez con otros compañeros, pero si no, soy Luis Rodríguez, que soy grado segundo, que estoy en el Hospital de Clínicas. Vamos a dar el día de hoy patología del pericardio, que abarca de derrame pericárdico, pericarditis constrictiva, taponamiento, y vamos también a dar un breve repaso acerca de la pericardiocentesis ecoguiada. Lo vamos a tratar de hacer lo más breve, conciso, bonito posible. Bueno, arrancando con el tema, cuando me mueva esto, ahí va. Solo para mencionar eh, lo más rápido posible, para recordar que tenemos un pericardio parietal y visceral. Eh, Sabemos que está revistiendo casi en su complejidad o al 100% el corazón, que la única porción que queda descubierta es la parte donde están llenando las venas pulmonares, sobre la aurícula izquierda, y que también abarca la porción más proximal de los grandes vasos. Para mencionar algunas de las funciones, sabemos que cumple funciones mecánicas, las cuales va a ejercer efectos directos sobre las cámaras, o sea, las aurículas y ventrículos, o sobre todo el corazón. Los efectos mecánicos sobre las cámaras va a ser limitar la distensión cardíaca, facilitar el acoplamiento e interacción de de las cámaras, el mantenimiento de la relación presión-volumen, el mantenimiento de la geometría del ventrículo izquierdo. Los efectos que ejerce sobre todo el corazón va a ser, para mencionarlo rápidamente, lubricar, eh, mantener la ubicación del corazón y también como mecanismo de barrera. Los otros que se mencionan son inmunológicos, vasomotores y también de transporte para algunos fármacos que se van a mediar a través de él. La fisiología también, que es el cuadrito o la curva que tenemos a la derecha de presión y sobre volumen sobre tiempo, para recordar brevemente que eh, todo va a depender de la velocidad a que se esté presentando el derrame pericárdico. No es lo mismo que se presente de forma aguda o crónica. Cuando se presenta de forma aguda, pequeños cambios en volumen van a generar amplios o grandes cambios en la presión. En cambio, si se presenta de forma crónica, van a ser mejor tolerados los cambios grandes de volumen con menor aumento de presión. Solo para recordar también los valores normales, que son aproximadamente 5 ml hasta 50 ml, dice la literatura, y que por sobre eso se considera que está aumentado. Bueno, continuando con la fisiología, si entienden esto, van a entender el resto del 100% de la Ahora, presentación. Luis, una cosa. Dime. No, de eso está perfecto. Lo que dijiste, ¿no? Se me ocurren dos cosas, ¿no? Saber Sí. los límites, porque por ejemplo, si llegan hacia los grandes vasos, ¿qué les parece? Que una rotura aórtica, por ejemplo, por una disección que se rompe, ¿puede generar taponamiento o no? Sí, obvio. Claro, obvio, porque como hay parte de pericardio que engloba la aorta, puede romperse hacia el espacio pericardio y dar taponamiento. Y lo otro que te quería comentar es que desde el punto de vista ecocardiográfico, ¿cómo distinguís un derrame del líquido pericárdico? Porque el líquido pericárdico se ve. ¿Cómo haces diagnóstico diferencial entre líquido y derrame pericárdico? Por ecocardiograma, ¿no? ¿Por la separación entre las dos láminas? ¿O a qué te referís de la pregunta? No me queda. ¿Cómo uno hace en la práctica diagnóstico diferencial entre, no, esto es líquido pericárdico y no lo informo porque el líquido pericárdico es algo normal y no se informa, o decís tiene derrame pericárdico? Por ¿Cómo lo haces? los volúmenes que vamos a manejar. A ver, por ecocardiograma, ¿cómo se hace? No me queda muy claro. Claro, porque por ejemplo, el derrame muy leve, pues No puede sé. ser confundido con líquido, ¿verdad? Un derrame muy leve, vos decís, ¿será derrame leve o será líquido pericárdico?
Y lo que por definición se establece es que cuando el líquido se ve en diástole, en telediástole, cuando hay espacio anecoico en algún lugar, en diástole, en telediástole, eso es derrame. Si aparece en sístole, pero no en diástole, eso es líquido. Y esa es la forma de distinguir derrame de líquido. Más allá de que hay otros diagnósticos diferenciales, que a veces grasa pericárdica, etc. Pero para decir derrame, tiene que existir en telediástole un espacio anecogénico en el espacio pericárdico. ¿Ah? Eso lo tengo como en la parte de la presentación, pero no sabía cómo. Sí, eso es lo que la experiencia da y no la literatura. Claro. Bueno, porque sí, Sí, sí se menciona adelante como uno de los criterios de, pero no sabía cómo para hacer diferencia. No. Claro. Seguí nomás. Importante. Bueno, esta es la otra cosa que es importante entender. Sabemos que con la inspiración aumentamos la cantidad de sangre que vuelve sobre todo, me voy a enfocar ahora, y si lo entienden así va a ser más fácil, a nivel de las aurículas. Mientras cuando realizamos la inspiración va a aumentar la cantidad de sangre que vuelve a la aurícula derecha y va a hacer el efecto contrario a nivel de la aurícula izquierda. Entonces, si aumenta en la aurícula derecha, disminuye en la aurícula izquierda. Y en la expiración se produce el efecto inverso, que va a ser, al expirar va a bajar a la aurícula derecha y va a aumentar a la aurícula izquierda. Es más o menos eso lo que se va a generar. Igual la curva de presión y de volumen, que es básicamente lo que me habíamos mencionado antes. ¿Entienden esto? Que aquí está representado por estas flechitas, van a entender el resto de la presentación. ¿Se entendió eso? Creo que sí. No se oye bien. No te oigo bien, Luis. Se cortó la comunicación. Técnicos. Ahí va. No sé si se alcanzó a escuchar esta parte de la interdependencia del llenado. En parte se escuchó, sí. Bien. Así rápidamente, enfocarnos en la parte de las aurículas, que si tenemos la inspiración, va a aumentar la cantidad de sangre que llega a la aurícula derecha y va a haber el efecto contrario a nivel de la aurícula izquierda. O sea, va a disminuir la cantidad de sangre que llega a la aurícula izquierda. Y a la inversa, si a la expiración va a disminuir la cantidad de sangre que llega a la aurícula derecha y por lo tanto aumentar lo que pasa en la aurícula izquierda. Y obviamente los efectos que tienen sobre el volumen sistólico y el gasto cardíaco. ¿Se entiende eso? Esto es lo que sucede en el derrame pericárdico. O sea, esto se da hasta cierto grado de forma fisiológica, pero durante el derrame pericárdico esto se acentúa o se magnifica, por así llamarlo. Bueno, si entienden esto, van a entender el resto de la presentación. Comenzando con las partes, como ya más específicas, vamos a mencionar la pericarditis aguda, la etiología que ya sabemos es idiopática o viral, la más común, puede ser primaria o secundaria, la clínica que se va a hacer el diagnóstico con dolor clínico característico, el roce pericárdico, los cambios en el electro, y con un derrame pericárdico nuevo con la presencia o ausencia de marcadores inflamatorios. Ya sabemos que el estudio inicial de elección va a ser el eco, que vamos a ver si hay compromiso miocárdico, derrame pericárdico y o taponamiento. El electro es el estudio inicial, ¿eh? De la pericarditis aguda. Claro, de los estudios iniciales. Electro. O sea, después del electro. O sea, tenés que hacer el diagnóstico y luego tenés que hacer el electro. Ah, está, perdón.
O sea, primero de hacer diagnóstico con el dolor, con el roce, cambios en el electro, y un derrame pericárdico lo tenés que ver más los marcadores inflamatorios. Bueno, vas a realizar el eco y en caso de que haya elementos de mal pronóstico, se puede o no sugerir hacer una resonancia o una tomografía, que estos son los criterios, que no lo voy a mencionar. ¿Qué es lo que vamos a ver ya en el derrame pericárdico? Entonces, sabemos que el derrame pericárdico, como ya dijimos, tiene múltiples etiologías, idiopática, cáncer, enfermedades del tejido conectivo o tuberculosis. Las que más frecuentemente se asocian son idiopática, cáncer o tratamiento para cáncer también, o tratamiento antineoplásico y la tuberculosis. Nos vamos a enfocar en estos 4 ítems que para hacer una clasificación del derrame pericárdico. El comienzo, el tamaño, leve, moderado o grande, de menor de 10 a 20 o mayor de 20. Si es circunferencial o loculado, y la composición, que esta no la vamos a poder ver claramente a través del eco, sino por otras medidas, a menos que se realice una punción. Y obviamente tenemos que valorar la severidad, que esto se va a ver si complementando con otras proyecciones, no solo en una, y ver, obviamente, si tenemos repercusión hemodinámica, que como lo podemos reflejar es como con un taponamiento. Para todas las patologías que les voy a ir mencionando, vamos a ver en modo M, en modo 2D, en color, si así lo amerita, y vamos a ver también la parte tisular. Y en el derrame pericárdico, el modo M, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Se acuerdan que el modo M es una línea trazada? Y vamos a ver todas las cavidades en esa línea trazada reflejada en esta imagen que estamos viendo. Y vamos a ver la separación sistólica del epicardio. Vamos a verlo como un espacio sin eco anterior y o posterior al corazón, y va a ser directamente proporcional. Esta separación, que acá está reflejada con esta flechita, va a ser directamente proporcional a la cantidad de líquido que está alojada en ese espacio. En el 2D, lo que mencionaba, que en la que más nos va a dar información o más va a aportar, va a ser en la ventana subcostal. Y como lo que estaba diciendo Arturo, que era lo que yo realmente no entendía, era que lo vamos a ver en telediástole. Y como ya dije, entre más proyecciones lo veamos y de mayor volumen sea, más nos va a estar aportando información. Bueno, ¿cómo vamos a diferenciar cuando es un derrame pericárdico versus un derrame pleural? Que suena bastante como fácil, pero ecocardiográficamente, no, según leí, a veces hay muchas situaciones que pueden llegar a la confusión. Bueno, vamos a utilizar lo que mencionaba como referencia, es la aorta descendente, que es lo que vemos acá, que está AOD marcado. No sé si se ve el cursor. Y todo lo que esté anterior a la aorta, vamos a decir que va a ser derrame pericárdico, y lo que esté posterior sería derrame pleural. ¿Qué más? También pues, se pueden utilizar como puntos de referencia el seno transverso y oblicuo, refería también. ¿Qué otra cosa? Eso básicamente. Y se puede ver también en algunas situaciones la separación de las láminas, como la visceral, tanto la visceral como la parietal. Entonces, si alguna duda hasta ahí, o continúo. Sí. Sí, vieron que, por ejemplo, en la primera de las fotos que muestra Luis, fundamentalmente se dirige por detrás de la aorta el derrame ¿no? Ese espacio anecogénico, por lo tanto sugiere derrame pleural. Y en la segunda hay 2 espacios. Hay uno que es pericárdico, que termina y apunta hacia adentro de la aorta, y eso es una pequeña lámina de derrame pericárdico, y el otro más grande, que va por detrás, o se insinúa por detrás de la aorta, que parece derrame pleural. Esto a veces no siempre es tan claro, ¿verdad? A veces hay que mirar al corazón en distintos enfoques y aparte mirar el espacio pleural, ir atrás, ¿no? A la pleura, para hacerse una idea un poco más completa, ¿verdad? O sea que eso está bueno como aproximación inicial, pero también mirar otros enfoques. Claro. Bueno. Siguiente. Como para hacer una comparativa con el resto de imágenes o estudios de imagen que podemos utilizar,
Acá destaqué en rojo como la mayor utilidad que tiene cada uno de ellos. En este vamos a ver más que todo la distribución y la cantidad de líquido, pero en nosotros nos va a aportar también la caracterización del tejido y la diferenciación del grosor del pericardio y algo más específico. Que Arturo tiene mucha experiencia en eso y nos podría aportar más. Sí, no, y el ecocardio también da una idea de la fisiopatología, ¿verdad? Porque ustedes, el diagnóstico de taponamiento es un diagnóstico clínico, ¿verdad? Pero hay signos ecocardiográficos que son, que preceden al taponamiento clínico que uno tiene que cada vez que ve un derrame pericárdico tiene que buscarlo, ¿verdad? Eso vos nos lo vas a decir, Luis. Sí, sí, los Pero, menciono ya, cuando está. pero porque después cómo evolucionan, si esos signos son predictores de taponamiento clínico, es algo que no está, me parece, muy estandarizado, pero es más probable, me parece a mí, que si tiene taponamiento ecocardiográfico, este, mm, vaya a evolucionar el taponamiento clínico que si no los tienen. Este, pero bueno, después eso lo vemos. Bueno, bueno, continuando con el taponamiento cardíaco, eh, o sea, esto es una complicación del derrame pericárdico, obviamente. Y va a ser como, es una evolución o la máxima expresión del derrame pericárdico. Eh, bueno, acá para estos puntitos que están señalados a la izquierda, es como la evolución, ¿no? Qué es lo que vamos a ver? Esto es traducido lo que les mencioné al principio, lo de la dependencia que se realiza o que se va evolucionando a medida que aumenta la cantidad de líquido que hay o el derrame. Entonces, tenemos una presión pericárdica que aumenta y puede sobrepasar la presión intracardíaca, que el compromiso del llenado disminuye el volumen sistólico, el gasto cardíaco, la interdependencia ventricular, que ahí es donde se va a hacer presente el pulso paradójico, y la igualación de presiones intracavitarias. Es decir, vamos a tener igual presión a nivel derecho como izquierdo. Las causas que ya las conocemos y, como dijo Arturo, el diagnóstico lo vamos a hacer clínicamente con la triada de Beck que ya conocemos y el eco nos va a aportar información valiosa para hacer una valoración rápida y que es bastante de fácil acceso. Acá igual les pongo la imagen para que recuerden lo que ya les mencioné, que en inspiración vamos a aumentar en lo que llega al ventrículo derecho, pero disminuye lo que llega al ventrículo izquierdo. Por lo tanto, cuando inspiramos, al disminuir la cantidad que llega al ventrículo izquierdo, obviamente va a disminuir el volumen sistólico, el gasto cardíaco, y por lo tanto va a disminuir la presión arterial y se va a dar el pulso parado. Bueno, continuando con el modo M y el 2D, lo que vamos a ver o tratar de identificar en el taponamiento va a ser la compresión de cavidades derechas, que es lo que normalmente vamos a ver. Se recuerdan que tenemos una menor cantidad de tejido muscular a nivel derecho y se manejan menores presiones. Y que a nivel izquierdo obviamente tenemos lo inverso, mayores presiones y mayor tejido muscular. Es infrecuente, como menciono, como escribo acá, infrecuente que se dé el taponamiento localizado de cavidades izquierdas. ¿Qué es lo que vamos a ver? Lo menciono de la aurícula izquierda, de la aurícula derecha y ventrículo derecho. Vamos a ver un colapso sistólico, sobre todo en la diástole auricular, justo después de la sístole auricular, se menciona en lo que leí. Puede haber una inversión de la pared, por lo menos un tercio o mayor a un tercio durante la sístole, y esto es un poco más sensible antes de que se dé la compresión del ventrículo derecho. O sea, se va a colapsar primero la aurícula derecha antes que el ventrículo derecho. Obviamente esto va a depender de dónde esté ubicado el derrame pericárdico. Bueno, y a nivel del ventrículo derecho vamos a ver un colapso en la diástole, a diferencia de que era sistólico en la aurícula derecha. Este es aún más específico, o sea, nos va a hablar mayor de tamponamiento y de mayor volumen para que haya un compromiso del ventrículo derecho. Y también otra cosa que hay que tener en consideración es si era un corazón hipertrófico que obviamente va a tener mayor tolerancia ante los aumentos de las presiones por volumen o por algún cambio. El rebote septal solo lo menciono, pero más adelante lo vamos a detallar más. Las imágenes que
solo para que nos apoyemos un poco, que acá está el derrame que está comprimiendo, haciendo colapsar la aurícula derecha. Acá, si vemos el colapso del ventrículo derecho, sobre todo a la parte intermedia, y eso más o menos era lo que quería reflejar. Bueno, en el Doppler del taponamiento, ¿qué es lo que vamos a ver? Como ya les hablé de que va a haber una variación de la cantidad que entra y sale, o la cantidad que pasa a través de válvula tricuspide y válvula mitral, obviamente vamos a tener cambios en la variación de velocidades de ambos llenados, mitral y tricuspidio. Estos van a ser dependientes de la fase de la respiración. Por lo tanto, vamos a tener lo que ya les mencioné, el pulso paradojal. ¿Y cómo vamos a tener o cuánto vamos a requerir que haya de variación para que podamos hacer diagnóstico? Por lo menos un 25%. Lo normal es de un 5 a un 15% en la parte tricuspidia y hasta 25 en la parte mitral. Si ya pasa eso, obviamente estamos hablando de que está paradojal. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Vamos a ver, es justamente la parte fisiológica reflejada en el eco. Es todo traducido al eco, solo que lo estamos de una forma más tangencial y visible, cuantificable. Entonces, durante la inspiración, o sea, aquí tengo, no sé si están viendo Sí, la manita, se ve la bien, se ve flechita. perfecto. Entonces, acá tenemos la válvula tricuspidia. Durante la inspiración, vemos que aumenta la cantidad o la velocidad de llenado, que es en este punto, y cuando comienza la expiración se invierte. Y esta inversión debe haber una variación por lo menos del 25% en cada fase de la respiración. Sucede lo inverso en la válvula mitral. En la expiración aumenta un 25% y en la inspiración va a disminuir. ¿Se entiende eso? Creo que sí, quiero creer que sí. Bueno, continuando con esto, las presiones de llenado de la aurícula derecha también van a estar aumentadas, que se va a reflejar como la plétora, o lo que traducimos en la plétora de la vena cava inferior, que esto es sensible pero no específico. ¿Qué es lo que vamos a ver? Una vena cava inferior dilatada y sin variación respiratoria. Nosotros sabemos que durante de la respiración también se va a aumentar o colapsar. Y las venas hepáticas van a estar dilatadas por un flujo anterógrado en expiración. Esto nunca, o sea, no lo leí y según lo que entendí, me corregí Arturo si tengo algún error o mala interpretación, que se hace una medición a nivel supraclavicular derecho, viendo hacia abajo el flujo de la vena cava superior y que tiene que ser laminar. O sea, no debe haber mucha variación entre la parte anterógrado y retrógrado. Pero en este caso, cuando hay taponamiento, se pierde el flujo anterógrado. Algo así. Algo Claro, así, ¿no? es así, hay tres ondas. En las venas suprahepáticas uno puede registrar tres ondas. Vos tenés una foto ahí, mirá. En la primera, digamos, las primeras, vieron que hay, esas tres ondas consisten en una onda sistólica, que es la primera, la diastólica y la onda a reversa. Igual que en las pulmonares, pero del lado derecho. Normalmente las ondas sistólicas van hacia abajo, la sistólica y la diastólica van hacia abajo. ¿Ah? Y la A reversa va hacia arriba, hacia arriba de la línea. Lo que sucede en el taponamiento, en el compromiso pericárdico, es que esos flujos se pierden, sobre todo el flujo diastólico. El flujo diastólico se pierde o Claro. incluso se invierte. Por eso hay que tener, para hacer diagnóstico, hay que ir cotejar con el registro electrocardiográfico, ¿no? Para estar más. Ahí se ve claramente cómo durante la inspiración las ondas son prácticamente normales, pero en la expiración ese flujo se pierde totalmente, ¿vieron? Claro. Incluso hasta Sí. parece esboza como invertirse, sobre todo la diastólica. No Mm, sé si lo que yo entendí es que como igual está dependiente la cantidad de sangre que se mueve anterógrada sí, durante la inspiración, sí, que durante la expiración no va a avanzar y va a estar estancado. Más o exacto, menos por ahí. sí, exacto. Y eso Ujú. normalmente no tiene que pasar, porque normalmente en las dos,
digamos, tanto en la inspiración como en la expiración, puede haber una variación, pero pequeña. En este caso es muy marcada. Claro. Bueno, perfecto. Seguimos. Eh, bueno, acá solo haciendo una comparación entre las modalidades para hacer el diagnóstico y están resumidos todo lo que ya les mencioné anteriormente. ¿Cuál vamos a utilizar para confirmar el diagnóstico? Y también si tenemos alguna indicación o recomendación para hacer transesofágico, que solo va a ser en los casos de que no tengamos una buena ventana a nivel torácico, o sea, transtorácico, eh, nos va a orientar también eh, si tenemos que realizar pericardiocentesis, que es la otra cosa. Bueno, con punto número 2, que es la pericarditis constrictiva. Esto es la misma fisiología que la anterior, solo que lo que nos va a estar limitando en esta situación no es un derrame, sino que es el pericardio que está fibroso, o que tiene elementos constrictivos. Es engrosado, calcificado, que limita el llenado diastólico de los ventrículos. Las etiologías se comparten con las otras, pero acá ponemos en primer lugar la tuberculosis. Postoperatorio, postradiación, colagenopatía, virales idiopáticas. Son muy similares todas. Como presentación variable, no siempre se encuentra engrosado, o sea, podemos tener una pericarditis constrictiva sin un engrosamiento claro. Que eso lo vamos a hacer el diagnóstico mediante la valoración de las velocidades y sobre todo las velocidades a nivel septal y de la vena cava inferior, que ya lo voy a mencionar. Las manifestaciones clínicas van a ser sobre todo de insuficiencia cardíaca derecha y como estudio que nos va a ir orientando es el eco, obviamente, que no va a ser del todo concluyente igual. Es importante, como ya les mencioné, lo que vamos a ir viendo, que son las características hemodinámicas o ecocardiográficas constrictivas. Es básicamente lo mismo que se genera en el otro. Es básicamente lo mismo. Solo que lo que va a variar es la velocidad de la instauración de cada uno. Antes, hace años se decía que estos pacientes muchas veces iban a sala de medicina interna con el planteo de hepatopatía, porque uno los ve y tienen ictericia, ascitis, edema, parece una hepatopatía crónica. Y entonces cada vez que vean algo así que les pueda parecer una hepatopatía, piensen en la pericarditis constrictiva, que varios de esos pacientes pueden ser pericarditis constrictiva. Bueno, acá esta imagen se la voy a resumir en el resto de las diapositivas. Es como un resumen para que más o menos lo tengan en mente. ¿Qué vamos a hacer con el modo M, en 2D, en el Doppler, en el tisular y el color? ¿Qué es lo que vamos a ver? Entonces, obviamente, lo que nos va a hacer sospechar es un engrosamiento del pericardio, aumento de la refringencia, que acá lo estamos con la flechita está señalado, o sea, resalta más a la vista, obviamente. Vena cava dilatada en inspiración, sin cambios en el diámetro relacionado a la respiración, o sea, que se va a mantener, que no va a colapsar. Acá se da el rebote del septum, o la interdependencia del septum, porque o sea, tenemos una pared pericárdica firme, fibrosa, entonces lo que va a variar va a ser lo que es más fácil en este caso, que va a ser el septum. Que se va a ver, obviamente, la variación del movimiento hacia la inspiración, dependiendo o sea, si está inspirando, se va a colapsar hacia el BI, y si está expirando, se va a colapsar hacia el BI, inversamente. Esto es similar a lo que vimos anteriormente con el taponamiento, solo que también vamos a medir lo inverso. Antes solo mirábamos cuánto aumentaba, que tenía que ser mayor del 25%, pero ahora vemos cuánto tiene que caer. O sea, en la inspiración tenemos que ver que caída del flujo mitral del 25% y un aumento del flujo tricuspideo del 40% para hacer diagnóstico, y en expiración básicamente lo inverso. Que aquí está reflejado en las imágenes, si se fijan, cómo va variando. Y el annulus reversus, como ya sabemos, la normalidad es que la E septal sea menor que la E lateral, pero en estos casos se invierte. La E septal se vuelve mayor que la E lateral.
sea, a medida que esto va progresando, se va a ir disminuyendo hasta que llega un punto que se invierte. Lo mismo puede pasar con el TAPS. Entonces uno cuando va a evaluar la función del ventrículo derecho, no hay que fijarse solo en el TAPS, incluso aún más en estos pacientes, ¿no? Nunca hay que fijarse solo en el TAPS, pero más aún en estos pacientes que pueden tener adherencia del pericardio al anillo tricuspidio, entonces el TAPS está un poco comprometido. Ahí hay que mirar otras cosas, ¿verdad? Igual que lo del annulus reverso. Bueno, acá es la comparativa entre las tres patologías, que la otra es la con la que se puede hacer diagnóstico diferencial, la cardiomiopatía restrictiva, que no voy a ahondar en ella, pero cuando ustedes gusten les paso la presentación y ahí lo pueden hacer la comparativa para hacer el diagnóstico diferencial. Vamos a mencionar también, como otro ente, el síndrome post-lesión cardíaca, que engloba varios síndromes, que vamos a tener la pericarditis tardía post-IAM, la síndrome post-pericardiotomía o post-operatorio, pericarditis post-traumática o iatrogénica, y la etiología autoinmune, que son las que nos pueden también estar llevando a tener algún compromiso del pericardio. Y para hacer el diagnóstico menciona que debemos tener dos de los siguientes: fiebre sin causa alternativa, dolor torácico pleurítico, roce pericárdico o pleural, derrame pericárdico y taponamiento, y la PCR elevada. No sé si hay algo más de ahí. Bueno, vamos a mencionar que el derrame pericárdico en el postoperatorio, ya sabemos que se va a presentar por lo menos en la mitad de los pacientes postoperados, que la mayoría no tienen ningún tipo de compromiso hemodinámico, que van a ser pequeños, asintomáticos, que se van a resolver espontáneamente en un lapso de 1 a 2 semanas, que en el caso de que tengan compromiso, se va a esperar, o lo esperable es que en las primeras 72 horas sea por causas quirúrgicas y mayor de las 72 horas sea por causas médicas. Si tienen mayor de 15%, o si es un sangrado quirúrgico que compromete un 15%, se hace una reintervención, y si es un sangrado médico, perdón, esta es la frecuencia, o sea, el sangrado quirúrgico es 15% y el 85% es lo médico, ¿verdad? Y obviamente si es quirúrgico se hace la reintervención, y si es médico se hace la pericardiocentesis, en caso de que esté indicado. Y el taponamiento postoperatorio es la causa más frecuente va a ser hemorrágica. Por posición, la mayor frecuencia donde van a estar ubicados estos derrames van a ser en la cara posterior y lateral del corazón. También pueden estar loculados con mayor frecuencia. Estos derrames loculados y el hematoma que pueden estar generándose pueden llevar a un compromiso de las venas pulmonares o del flujo de entrada a la vena cava, comprometiendo obviamente el gasto cardíaco, sobre todo por la localización que es posterior y lateral. Ahí estamos viendo una imagen que está comprometido. Se ve el ventrículo derecho que está casi colapsado. Sí, es muy importante eso que decís, Luis, sobre todo para la gente que hace guardias, ¿no? Y que de repente el paciente se choca y no se sabe bien por qué, y hay que buscar muy detenidamente las desembocaduras de las venas, ¿viste? Un hematoma ahí en esa altura, o que no va a ser un derrame común y corriente en cavidad libre, van a ser muchas veces muy localizados que comprometen la hemodinamia y que no son fáciles de identificar de entrada, digamos. Claro. Sí, porque o sea, están por la gravitación o por la gravedad, están más difícil Claro, verlo fácilmente por el eco. claro, pero si los identificás, ¿viste? Le podés salvar la vida, ¿viste? Al paciente, porque... Claro. Mm. Bueno. Bueno, pasando a la parte de la pericardiocentesis guiada por ecocardiografía, va a ser una breve reseña. Vamos a mencionar lo más importante y lo más grande, que es la técnica, se va a traducir en la técnica de aspiración con catéter y drenaje de líquido pericárdico que esté alojándose en la cavidad o en el espacio donde se esté alojando, y lo podemos hacer de dos formas: ecoasistido o ecoguiado. Ecoasistido va a ser
se va a marcar la trayectoria y luego se realiza el procedimiento sin la visualización. Es decir, solo vamos a ver dónde está y nos vamos a más o menos orientar. Pero el eco guiado va a ser juntas las dos. Se va a pinchar en conjunto con el eco. O sea, viendo todo durante todo el procedimiento. Bueno, esto nos va, obviamente ya sabemos que nos permite determinar el tamaño, distribución y la presencia o compromiso hemodinámico. Debemos identificar bien el abordaje transcutáneo óptimo, es decir, cuál es la ubicación, la distancia de la pared, así como si hay alguna estructura enfrente que que podamos más bien nosotros dañar durante el intento de la pericardiocentesis. Y también recordar que no es la única forma para hacer la pericardiocentesis, sino también que podemos hacerlo con electrocardiografía y con fluoroscopía, que no lo voy a mencionar en esta ocasión, pero obvio es temas de tiempo. Está muy bueno. Sí, eso está muy bien. Otra forma que uno puede tener para distinguir, porque claro, a veces la aguja no se logra distinguir bien por el eco. A veces se la ve y a veces no la ves. Una cosa que se puede hacer es agitar, es hacer suelo salino agitado e inyectar. Y ahí sí te puedes dar cuenta bien si estás inyectando en el espacio pericárdico o en el ventrículo derecho. Es otra forma, digamos, otra herramienta que uno tiene para poder saber dónde está, porque a veces no es fácil. Es cierto, la otra forma es si la sangre coagula o no coagula. La sangre del derrame, aunque sea hemorrágico, el derrame pericárdico no coagula, ¿verdad? En cambio, la que está en la circulación sistémica, sí. No me acuerdo bien, hay el signo de la escarapela, creo que se llama, una cosa así, ¿no? Ustedes capaz que están más. Pero hay un signo de que se pone en una gasa la sangre y se ve. Eso no lo conozco. Quizás alguien con más experiencia en puerta por acá pueda aportar más. Bueno, con la siguiente, los tres abordajes que más comúnmente se realizan son subsifoideo, de preferencia si se realiza a ciegas nos referimos sin eco guiado, apical o paraesternal. Ahí están las representaciones en cada una. Siempre se recomienda, aunque escojamos una de ellas, ver las otras, o sea, múltiples ventanas para orientarnos bien. ¿Dónde está el derrame? ¿Cuál es la cantidad? ¿Cuánto es lo que realmente queremos llegar a sacar? Si el 100% o si no es posible realizar el 100%. La otra cosa que hay como recomendación es que colocar al paciente semi-Fowler, angulado y orientado hacia la izquierda para facilitar, por la misma gravedad, que sea más fácil sacar o que se movilice a partes más declives el derrame. Y si queda alguna duda, que es lo que mencionaba Arturo, que se puede inyectar solución salina agitada para ver las burbujas. Acá están los abordajes en cada uno, eco guiados obviamente, si se fijan, se está acompañando, y cómo vamos a estar, o sea, la misma orientación, cómo lo vamos a ver a nivel ya traducido al eco, y las marcas que vamos a tener, que es el proceso sifoideo, y como riesgos en cada uno mencionándose que en este es el hígado, en lo vamos a realizar a nivel, o sea, este subsifoideo ya lo dije, para external entre el tercero o cuarto espacio espacio intercostal, y lo que debemos tener precauciones obviamente el pulmón, el paquete neurovascular y la arteria descendente anterior, que es lo otro que podemos pinchar si estamos muy en la parte anterior. Y en lo apical vamos a tener el hígado también, perdón, el pulmón, que es lo otro que nos podemos comprometer. O sea, para que más o menos tengamos referencias. ¿Qué indicaciones y contraindicaciones vamos a tener para realizar la pericardiocentesis? Ya sabemos que las indicaciones van a ser para diagnóstico y potencialmente tratamiento. En caso de que se presente mayor de 20 milímetros o que tenga, aunque no tenga 20 milímetros, pero sí tenga compromiso hemodinámico. Si queremos hacer diagnóstico, si tenemos alguna sospecha etiológica, sobre todo de tuberculosis o bacterias, que son las que tienen mayores complicaciones a corto, mediano y largo plazo. Y si hay alguna otra evolución más crónica, como
derrame pericárdico constrictivo o taponamiento cardíaco inmediato. Y como contraindicaciones, la única que mencionaba es, que es lo que estaba diciendo Arturo, de que como sabemos que alguna parte o la porción más proximal de los grandes vasos está alojado dentro del pericardio, y si tenemos una sospecha de disección aórtica y que tiene rotura y que está sangrando y nosotros hacemos una pericardiocentesis, solo le estamos dando más, como abriendo más la llave, para que el grifo, para que la canilla, para que sangre más. Esto es como un Si le score. llega a tocar, ojalá nunca les toque un paciente así, ¿no? Si le llega a tocar un paciente así, lo que hay que hacer, que tiene una disección con taponamiento, hay que llevarlo a bloc, pero así, lo antes que se pueda. Acá en Uruguay no tengo números, pero en otros países se pueden salvar un paciente así. O sea, no hay que darlo por perdido. Se tiene que, por supuesto, se tiene que armar un equipo quirúrgico rápido y mientras se le da volumen, ¿no? Se mantiene lo que se pueda, las funciones vitales, la hemodinamia, pero lo que hay que hacer es tratar de llevarlo a bloc lo antes que se pueda. Sí. Esto es solo como pues, un score para más o menos tener idea cuáles son, a cuáles se pueden postergar la pericardiocentesis o en cuáles es urgente. Se separa vamos a tener etiología, en la presentación clínica y el score de imagen. Esto no lo voy a mencionar todo, pero sí hacerle saber que si tiene un score mayor o igual a 6, es inmediato o urgente, y si es menor de 6, puede esperar. Bueno, acá está imágenes del eco guiado. Acá se está viendo la punta de donde se está insertando para realizar la pericardiocentesis. Creo que acá hay otro que no se ve muy claro, que acá en este le inyectan contraste para ver hasta dónde o está delimitado, porque quizás no se logra delimitar bien y queremos ver hasta qué profundidad pinchar. Si notan la diferencia, obviamente aquí, el derrame, y acá con contraste. Y este otro se supone que se deberían ver un poco más las burbujas, pero no se alcanza a ver bien, que era para ver hasta dónde estaba comprometido. Bueno, como complicaciones tenemos mayores y menores. Mayores, o sea, todo lo malo que se puedan imaginar: muerte, lesión de cámaras cardíacas, laceración de alguna arteria, función de las vísceras, neumotórax, neumopericardio, arritmias, neumopericardio, descompresión pericárdica. Y menores, hipotensión transitoria, arritmias supraventriculares y neumotórax sin ningún tipo de compromiso hemodinámico, o fístulas, pero esto creo que es un poco más a largo plazo. Para mencionar estos datos también que son importantes, que hay un éxito del 86% de los casos que se realiza la pericardiocentesis, que la tasa de muerte es bajita, que el uso de ecocardiografías aumenta esto del 86 a un 97%, y que las tasas de complicaciones son realmente bajas, tanto como eco guiada o fluoroscopía son bajas. Y más o menos por ahí quedamos. Muy bien, muy bueno. Muchas gracias, Luis. Voy a dejar de grabar, para la...